Buenas tardes a todos. Mi nombre es Roberto Rigobón. Bienvenidos a otro más de los seminarios de COVID que que hemos estado haciendo todas las semanas. Esta semana vamos a hablar con Osmel Manzano del Banco Interamericano de Desarrollo. La semana que viene vamos a hablar con Luis Videgaray. Ambos fueron estudiantes en MIT. Creo que están al principio, se graduaron un año separado cada uno de ellos. Osmel se graduó en el año 2000 del doctorado en MIT. Después de eso estuvo tiempo en la Corporación Andina de Fomento y en el BID por mucho tiempo. Ha estado encargado de la oficina de la región andina, también de la región de Centroamérica y del Caribe. Ahorita es el asesor económico de la región de los países andinos. De hecho, yo conozco a Osmel casi hace 30 años, cuando él trabajaba en la industria petrolera y yo estaba en el IESA. De hecho, uno de los papers más citados que yo tengo es con Osmel. Así que gracias por eso, Osmel. y, y hoy lo que vamos a hacer, en vez de conversar sobre la situación actual, a pesar de que vamos a hablar un poco, resumir la situación actual, lo que le he preguntado a Osmel es que piense un poco qué es lo que va a pasar después de COVID. O sea, cuáles son las cosas que van a ocurrir. Así que déjenme parar de esto. Recuerden, la semana que viene vamos a tener dos seminarios. Uno el viernes 19 con Luis Videgaray, que fue el ministro de Relaciones Exteriores de México y ahorita está en MIT encargándose del proyecto de inteligencia artificial. Y de hecho, queremos un poco hablar también de eso en las opciones de Latinoamérica. Y el jueves 18, el día anterior, tenemos una conversación, ese es el seminario conjunto con la Universidad de Chile, donde vamos a tener un seminario con Santiago Levy, que también estaba en el BID como el economista jefe. Entonces, déjenme dar algunas reglas. Nosotros vamos a seguir vamos a seguir tanto el chat como el Q&A, las preguntas y las respuestas. Es mucho más fácil para nosotros si ustedes escriben las preguntas en el Q&A, en el QA. Una de las razones de esto es que ustedes pueden ver las preguntas que hicieron otras personas y pueden votar, y esas preguntas van a tener más peso y las vamos a poder ver, las podemos preguntar en orden. ¿Ok? Pero se hacen las preguntas en el chat, tanto Lynn como Jacqueline como yo vamos a estar pendientes de qué es lo que se va a hacer. Al final de la charla, Jacqueline les va a enviar un email, va a poner el link en el chat para que se puedan registrar tanto para la charla del jueves, y creo que si se registraron para esta, también están registrados para la del viernes, así que no hay problema, pero estoy seguro que vamos a tener el registro para todos ustedes en el chat. Van a estar, ¿ok? Sin más preámbulo, es un verdadero placer, Osmel, que hayas sacado tiempo de lo increíblemente ocupada de tu agenda. Muchísimas gracias por unirte para compartir otra vez. Siempre le cuento que ese paper que escribimos Mel y yo sobre debt overhang hace muchísimo tiempo se ha demostrado varias veces que era cierto. y viene otro debt overhang ahorita, ¿no? O sea que, Probablemente, sí. sí, probablemente. Entonces, Osmel, bienvenido. La palestra es tuya y vamos a empezar. Bueno, Roberto, muchas gracias por la invitación. La verdad que un placer estar aquí y poder compartir ustedes un poco estos temas que hemos venido trabajando en el banco. Y sobre todo, quizás este tema que es tan importante que tú dices, es porque hay que empezar a trabajar y a pensar lo que es que vamos a encontrar, digamos, una vez que pase la pandemia. Entonces yo voy a compartir con ustedes aquí una presentación corta de algunas ideas que hemos venido trabajando. Este es un trabajo que hemos hecho, como dijo Roberto, yo soy el asesor económico regional para los países andinos del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces este es un trabajo que he hecho con el grupo de economistas que trabaja conmigo en este departamento, ¿no? Entonces, quizás lo primero es pensar rápidamente antes de ir hacia esa pregunta, es ver un poco el corto plazo, y el corto plazo creo que ya lo sabemos
sabemos todos, el COVID ya llegó a la región, tienen un poco cómo están los casos desde el primer caso, según número de días por país de la región, y vemos pues que en general en los países andinos el COVID ya entró. Hay países con más casos, como el caso de Perú, pero también recuerden, porque eso es algo que creo que a veces perdemos la perspectiva, como vemos los totales los casos que son países de distintos tamaños, ¿no? Entonces, claro, Perú es un país grande, tiene bastantes casos, pero claro, lo importante es el COVID ya está en la región. Pero quizás un tema, y esto es algo de lo que nos motiva la discusión que queremos tener, es que los impactos macroeconómicos, de hecho, se sintieron antes de que llegara el COVID, ¿no? Ustedes tienen ahí un poco los ENVIs de los países de la región y también los tipos de cambio, tienen ustedes más o menos cuando llegó el primer caso a la región andina, el 1 de marzo, pero ven que tanto los ENVIs como los tipos de cambio ya se estaban moviendo, incluso antes de que llegara ese primer caso a la región. Y eso nos habla un poco de lo complejo que puede ser el manejo de esta crisis en la región. Porque si se ponen a ver, en realidad hay como 3 factores que pueden estar afectando a la región. Primero, el choque macroeconómico. O sea, debido a la desaceleración de la economía mundial, eh, rápidamente lo primero que ocurrió fue una caída importante del precio de las materias primas, y estos países, todos ellos exportan materias primas. Minería o petróleo representan al menos 40% de las exportaciones de estos países, ¿no? A eso también se le agrega un choque macroeconómico, que es todos los temas financieros, el flight to quality. Solo 2 de estos países son grado de inversión, entonces también ahí tenemos otro choque macroeconómico que hay que ver. Y luego, aunque estos países no son como los países centroamericanos o del Caribe, pues sí tenían un sector de turismo importante, se les cae también la actividad turística. Entonces es un choque externo de varias magnitudes. Después tenemos el choque de salud. O sea, una vez que llega la pandemia y los gobiernos entonces tienen que hacer las cuarentenas, las políticas de aislamiento, viene otro choque económico más que afecta a estos países, ¿no? Y a eso súmensele también que hay las condiciones internas. Por ejemplo, en estos países hay alta informalidad, lo que quiere decir que a veces es muy difícil, si se quiere hacer una política de confinamiento, cuando hay alta informalidad es más difícil. Algunos de estos países, por ejemplo, tienen una inflexibilidad muy alta del gasto. El 80% del gasto ya está preasignado. Entonces, si quieren hacer alguna política contrarrestar, también tienen eso. Entonces, también hay condiciones internas de los países. Es por esto que nosotros nos sentamos a pensar un poco, bueno, si con todos estos factores, ¿cómo vemos qué tan vulnerables va a estar la región o no? Porque además hay cosas a veces que están ligadas unas con otras. A veces si un país tiene retos macroeconómicos que son persistentes en el tiempo, pues muy probablemente quizás el sistema de salud también tenga problemas porque no se le ha invertido y cosas así. Entonces, tratamos de ver cómo agrupábamos los países en ciertas, cómo se agrupábamos los países por características similares, cómo quedaban. Entonces, a pesar de que, bueno, tanto Roberto como yo somos economistas y probablemente esto nos parezca aburrido para otros, sí, no los quiero aburrir con la técnica, pero utilizamos una técnica de clúster y tratamos de determinar, bueno, cuántos grupos de países en los países en desarrollo quedarían tomando estas 3 cosas, ¿no? Condiciones macro, condiciones de salud y condiciones internas. Y entonces nos dieron 4 grupos de países, ¿no? Y para simplificar, ahí tienen ustedes rankeados distintos los países. Por ejemplo, voy a usar la primera línea. En el tema macro, el grupo de países 1 es el que menos expuesto está a un choque macro. El grupo de países 2, en cambio, es el que más expuesto está. Y luego tienen el 3 y el 4, que uno está expuesto, pero no tanto, y el otro está menos expuesto, pero no tanto. Y entonces, como vieron ustedes, vimos qué tan expuesto y luego cuál es la condición inicial. Por ejemplo, para macro, qué tan expuesto es cuánto exportan de materia prima. Ahora, ¿cuál es la condición inicial? Bueno, ¿cuánto era la deuda?
cuánto era el espacio fiscal, ¿no? Entonces separamos tanto de exposición como de condición inicial. Lo mismo en salud, es que tan preparado, la condición inicial es que tan preparado estaba el sistema de salud, y la exposición, bueno, sabemos que por ejemplo el COVID se expande más en personas de mayor edad, entonces por ejemplo qué porcentaje de la población era mayor de 65 años, ese tipo de cosas. Y en la economía doméstica, temas similares, ¿no? La exposición, como yo les dije, son estos temas que por ejemplo, cuánto de la población es informal, y tiene un empleo informal, entonces es más difícil, por ejemplo, hacer política, ¿no? Y términos de condición inicial, más bien se refería a las herramientas de política y, por ejemplo, qué tan rígido es el gasto fiscal. Entonces, como ustedes ven, nos dan 4 grupos de países, y nos da entonces un primer grupo que tiene débiles condiciones iniciales, pero poca exposición, y entonces, claro, el gran desafío es cómo van a hacer la política doméstica. Allí no hay ningún país andino, les pongo un par de ejemplos de países, de América Latina, por ejemplo, está Panamá, o están las Islas Maldivas, ¿no? Estos son el ejemplo Calas. Luego hay un segundo grupo que es el grupo más expuesto en la macro, ¿no? Y en cierta manera también más expuesto en temas de salud. Pero quizás el gran reto de ellos es más que todo implementación, o sea, el manejo de la crisis macro y sanitaria, porque si bien son los más expuestos, no son los que tienen las mejores condiciones iniciales. Y obviamente ese va a ser el gran reto, ¿no? ¿Y qué países? Aquí no hay ningún país latinoamericano. Típicamente, ¿qué países están aquí? Las economías del Golfo, y se imaginan por qué, muy expuestos a los precios de los commodities, entonces tienen Qatar. Luego hay un tercer grupo. Este grupo está bien posicionado, tiene muy buena condición inicial, muy buena, tanto macro como sanitaria, y quizás el gran reto que tienen estos países va a ser diseñar la respuesta adecuada, ¿no? O sea, porque una cosa es llegar con, con provisiones, y después otra cosa es saber cómo se ejecuta un plan, pues, ¿no? Entonces, aquí sí hay 2 países andinos, que son Colombia y Perú. Aquí también está México, o sea, están normalmente los países grandes de América Latina. Y luego está el último grupo, que es el grupo que vemos donde hay mayor exposición o mayores riesgos, porque son grupos que tienen débiles condiciones macros, débiles condiciones sanitarias, tienen desafíos en su economía doméstica. Y aquí están los otros 3 países andinos: Bolivia, Ecuador y Venezuela, ¿no? Entonces, estos eran los retos que se heredaron, digamos, antes de llegar a la crisis, y que más o menos se reflejan en lo que estamos viendo un poco ahora, pues, ¿no? De la capacidad de manejo. O sea, por ejemplo, Perú lanzó un programa de apoyo el tamaño, si se toman hasta las medidas monetarias, va casi de 10 puntos del PIB, o sea, pero porque llegó con espacio, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Mientras que los otros países no llegaban con ese espacio. Entonces, ahí vemos un poco la diferencia de cómo llegaron los países a esta crisis y cómo están preparados los países para manejar esta crisis. Que nos lleva entonces un poco a nuestra reflexión de qué vendría después, ¿no? Pero déjenme aquí. ¿Cuáles son los desafíos después de la pandemia? Entonces, nosotros aquí, y precisamente derivado de estas condiciones, eso, vemos, si se quieren, desafíos en 4 o 3 frentes que se traducen al final también en un problema, que es este primer frente, que es el de crecimiento, ¿no? Los países, obviamente, esta crisis va a tener un impacto en la economía, ¿no? Y va a tener un impacto en el crecimiento. Y cómo se manejen los retos que yo les voy a mencionar ahora va a determinar mucho cuándo va a ser esta pérdida de producto, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen para cada país, si hubieran tomado el escenario que teníamos en enero de este año, antes que llegara el COVID, de crecimiento, ¿no? ¿Cuánto va a ser la pérdida acumulada de producto en los próximos 2 años por esta crisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Bolivia, solo si tomamos el choque macroeconómico, este año se van a perder 2,9 puntos del producto que esperábamos a principio de este año, y para el año que viene vamos a acumular una caída de 7,6% del producto, de lo que hubiéramos esperado que fuera el producto del año 2021, ¿no? En enero de este año. Ahora, como verán, además tengo 2 choques, porque quiero regresar a este punto después, ¿no? Pusimos el choque solo macro, y luego cuando le ponemos el impacto de la cuarentena. Entonces, claro, ahí vemos que las cuarentenas han tenido un impacto económico importante, ¿no?
y por eso tienen esa caída que en el caso de Bolivia, si fuera solo por el choque macro, perderíamos 3 puntos de producto, pero con la cuarentena perdemos hasta 7,4 del producto. Pero lo que vemos es que, claro, el de la cuarentena se levanta rápido, pero sigue el choque macro y por eso es que, claro, hoy en día estamos todos muy enfocados en la cuarentena, en los impactos que esto va a tener en el crecimiento y todo eso, pero bueno, aunque ahora estamos viendo repuntes de casos, yo no soy experto médico, hay que ver un poco qué tan larga es la cuarentena, pero una vez que salguemos del COVID, los impactos macro siguen, o sea, el choque macro, desaceleración mundial, esos van a seguir el año que viene y entonces van a seguir impactando un poco el crecimiento de la región. Y por eso vemos que en todos los casos de países, tanto en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, vemos que el escenario impacto rebota muy rápido, pero todavía, debido al efecto macro, todavía hay una pérdida de producto importante con respecto a lo que esperábamos a este año, ¿no? Y entonces esto, uno de los temas de los legados que queda de la crisis, que es lo que está ocurriendo en la economía mundial. Y entonces esto tiene 3 dimensiones. La primera dimensión es la fiscal, obviamente. O sea, más que los números, aquí lo que tenemos es un ejercicio un poco de qué pasa dependiendo con el aumento del déficit y del crecimiento, cuánto aumentan las necesidades de financiamiento del país, ¿no? Respecto a las originales. Entonces, tenemos aquí Perú y Colombia. El tema que quiero resaltar aquí es que aumenta, y eso es lo importante, o sea, que va a aumentar la deuda, básicamente. O sea, esta crisis por lo que pase, va a aumentar la deuda de los países, ¿no? En el peor escenario pueden llegar, en el caso de estos países, hasta 6 puntos del PIB más de deuda, pero ese sería el escenario, si se quiere, peor, ¿no? Pero va a aumentar. Y en el caso de Bolivia, Ecuador, incluso puede aumentar más porque lo que ven como la línea naranja es que le agregamos el efecto de un sudden stop, que es que los mercados se les cierran a estos países, entonces el gobierno tiene que cubrir más necesidades en la economía. Y esto un poco también nos refleja esta diferencia. Como les digo, Perú y Colombia son grado de inversión, y de hecho los dos han hecho emisiones en medio de la crisis a muy buenas tasas, o sea, han podido financiar en medio de la crisis. En cambio, cuando vemos los spreads de Ecuador y Bolivia están cerrando. Entonces, en estos países tenemos este tema de que probablemente tengan un sudden stop, no les esté entrando capital. Entonces, esto quiere decir que para el año que viene los países van a terminar todos o sea, es casi por construcción aritmética con más deuda. Entonces quiere decir que hay un reto de asegurarse que tenemos una posición fiscal que asegure la sostenibilidad de esa deuda. Y quizás también puede haber un deterioro, pero eso, digamos, hay que pensarlo, pero es precisamente esta es la idea, poner el debate, el tema en el tapete, quizás algún cambio estructural en la posición fiscal que requiera ajuste. O sea, no solo vamos a tener que hacer un ajuste porque la deuda es mayor, sino que quizás tengamos que hacer un ajuste porque el cambio estructural en el déficit puede ser mayor, ¿no? Una preguntita, Osmel, cuando hicieron todas estas estimaciones, ¿ustedes tomaron en cuenta las interacciones entre los países? Por ejemplo, la vulnerabilidad de Venezuela puede afectar a Colombia y viceversa. Cuando hicieron estos estudios, ¿estaban pensando en eso? No, pero es un buen punto. O sea, estos son solo, si se quiere, que libros parciales de los países. Después está todo el problema de todas las interacciones, ¿no? Y que es un buen punto porque ahorita vamos a hablar de los migrantes en 2 láminas, ¿no? Okay. Después vienen los desafíos sociales, ¿no? Y aquí, este es un ejercicio que hicimos solo un poco cuál era el impacto de la cuarentena, ¿no? Entonces, claramente, solo la cuarentena puede aumentar la pobreza en la región en un 15%, pues, ¿no? Y estos son cuarentenas que no toman en cuenta, por ejemplo, que hay algunos países de la región que ya están diciendo que de repente van a tener que regresar a la cuarentena por el aumento de los casos, ¿no? Entonces, esto fue hecho antes de eso. Son cuarentenas de 12 semanas, un poco el ingreso que se pierde, ¿no? Después, quien quiera puede ver las partes metodológicas, pero tratamos de separar un poco qué grupo de la población sería el que está perdiendo ingresos y todo lo demás. Pero lo importante es decir que entonces hay un aumento de la pobreza en la región. Y recordemos que América Latina venía de un crecimiento excepcional antes, y había pasado de ser una región con una clase media de 30% a una clase media de 70%. O sea, habíamos tenido unas ganancias brutales, sobre todo en la región andina, a principios de este siglo. Y entonces aquí hay un tema de que esta crisis pues, nos abre unos nuevos retos de desafíos de política social. Y de hecho, en un trabajo que también publicamos hace poco,
antes, el trabajo lo habíamos terminado, de hecho, antes de la cuarentena. Hablábamos de la necesidad de que se pensara ya no en estados de asistencia, sino en estados de seguro. Y la verdad que en esta crisis hubiera estado muy bien tener un estado de seguro para atender lo que estaba ocurriendo con esta cuarentena. Pero esto es solo la cuarentena. También hicimos Una pregunta con eso, Osmel, ¿puedes regresar a la anterior? Sí. ¿Cuál es la clase media vulnerable? ¿Qué defines clase media vulnerable versus consolidada? Sí, es hasta $5 por día, ¿no? Que es un poco lo que ya no es pobreza, pero que tú sabes que cualquier choque la puede regresar para abajo otra vez, pues, ¿no? Y cuando dices 15% es que sube de 26 a 30, por ahí. O sea, que son, Exacto. Lo que es el cambia más pobre, exacto. sí, aumenta en 15% el número de hogares que van a estar en pobreza. Exactamente, en 15% del número de hogares que van a estar en pobreza, exactamente. Eh, y luego, claro, esto es solo la cuarentena. Después, en efecto, lo que pasa es que, bueno, para no aburrirlos, pero después podemos discutir, usando otro tipo de modelos, porque antes eso eran usando las encuestas de hogares, pero ya usando un modelo económico de equilibrio general, vimos temas de pobreza. Entonces, claro, cuando agregas el desempleo, los aumentos son mucho mayores. O sea, yo solo estoy hablando del efecto de la cuarentena, pero obviamente la economía va a crecer menos, y al crecer menos va a haber más desempleo. Entonces, claramente vamos a tener aumentos de pobreza derivados, pues, de esta crisis, ¿no? Entonces, como te dije antes, nosotros ya estábamos hablando de la necesidad de un estado de seguro. Yo creo que eso sigue estando vigente, pero claramente ahora esta crisis nos llama también a tener una parte de asistencia y ver cómo apoyamos esta pobreza que se va a crecer, que, bueno, si la recuperación es rápida, no nos va a durar mucho tiempo, pero si no, hay que tener el mecanismo para atender esta población que cayó de nuevo a la pobreza, ¿no? Y obviamente un tema no trivial son los migrantes, ¿no? Como bien lo dijiste, debido a la crisis en Venezuela hay una importante población migrante. Solo en los países andinos hay 1,5 millones de venezolanos. Y entonces nosotros hicimos una primera estimación basada en elasticidades sectoriales de empleo que tenemos, ¿no? Y los sectores donde están los venezolanos, y era cuántos venezolanos iban a participar. Entonces el número te da 5% más o menos, ¿no? Ahora, el problema es que casi todos los migrantes venezolanos son informales, ¿no? No están. Entonces, normalmente la empresa lo primero que corta es el empleo informal, porque el formal es más difícil de cortar, ¿no? Por eso pusimos 2 simulaciones allí, un poco, bueno, ¿qué pasa si es 2 veces proporcional su participación, o si se despidiera como 50% de los que van, porque son informales, son venezolanos? Entonces, lo que quiero decir es que el número 5% no es, probablemente el de 42% tampoco sea, pero un número en el medio importante ahí te va a decir que va a haber una fracción importante de estos migrantes que se van a quedar sin trabajo por la crisis, ¿no? Entonces ya se está generando una presión en la demanda de servicios sociales y todo eso. Entonces este es el efecto spillover que tú habías mencionado al principio, ¿no? Y entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Más allá de lo fiscal y lo social, entonces viene para nosotros un tema que yo creo que es muy, muy importante y que estamos empezando a estudiar con mucho más detalle. Yo solo aquí les voy a dar unos esbozos de todas las ideas que se nos han venido de cómo tenemos que aproximar este tema. Es la parte productiva, ¿no? Y primero pensémonos en las empresas, ¿no? ¿Qué tan preparadas estaban las empresas para este choque, ¿no? Entonces, usando información, por ejemplo, del World Enterprise Survey del Banco Mundial, tomando cosas que más o menos pensamos, o digamos que todos los análisis han dicho que pueden estar afectados negativamente por este choque. Por ejemplo, si el espacio es rentado, te afecta más negativamente, porque si el espacio es tuyo no estabas pagando alquiler, entonces eso te afecta negativamente el choque, ¿no? Si los costos fijos son altos, si tienes acceso al crédito, ¿qué tanto estabas usando el internet, por ejemplo, al principio, ¿no? Entonces, vemos que había como distintos grados de preparación en los países andinos. De hecho, cuando vemos si ranqueamos a los países andinos con varios países, todos están en la mediana o por debajo, con excepción de Perú, con respecto a otros países en este índice de preparación que calculamos. Y además vemos el tema, claro, la diferencia entre micro, pequeña y media. O sea, obviamente las empresas más grandes sí están más preparadas, las pequeñas no, ¿no? Entonces, esto abre temas estructurales importantes, entender la crisis, y les menciono quizás un par que nosotros hemos estado trabajando y nos parece importante. Uno es el tema de
conectividad e Internet. Hay un tema, si se quiere, de pecado, vamos a decirlo así, original, que no va de las empresas, y es la baja conectividad, o sea, la poca infraestructura digital de la región, que todavía tiene deficiencias importantes, pero también estaban las empresas, o sea, por ejemplo, la cantidad de empresas que hacían venta en línea y cosas así eran muy baja, ¿no? Entonces, esta crisis los agarra poco preparados en ese sentido. Y el otro tema, que es un problema estructural que tenemos en la región andina, acceso al crédito, o sea, hay un problema de acceso al crédito. Entonces, claro, a pesar que hay muy buenas iniciativas de los gobiernos de garantías, líneas de liquidez y eso, el problema es que empresas, y todas las empresas pueden acceder al crédito. Entonces, tenemos allí otro tema que digamos que hay que pensar a futuro en la parte empresarial. Pero después también yo creo que hay temas productivos que hay que pensar, ¿no? Y ya para ir cerrando la exposición. La primera es, como dije yo al principio, Sí, estos son... Omel, hay este dicho que un gráfico dice más que 1000 palabras, pero este gráfico tiene más de 1000 líneas, así que... ya te lo voy a explicar, no te preocupes. Así que no me imagino lo que debe decir. Pero es más sencillo cuando te lo cuente. A ver, nosotros, estos países, como le dije al principio, por lo menos 40% de sus exportaciones son commodities, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es un trabajo que hicimos hace poco con un par de colegas del banco y otros colegas del London School. Y lo que vimos es cuánto va a ser la producción de petróleo de América Latina en distintos escenarios de calentamiento global, dependiendo si se cumplen o no los acuerdos de París, ¿no? Entonces tiene 1000 líneas porque son miles de simulaciones, pero yo quiero que se concentren en la roja y en la azul, claro, ¿no? La roja es, bueno, si siguiéramos business as usual y la temperatura del mundo va a más de 2 grados centígrados, como ven ustedes, hay espacio para seguir produciendo más petróleo. Ahora, si cumplimos estrictamente París, y la temperatura del mundo va a 1,5 grados, vamos por las líneas, la producción de petróleo de América Latina cae. Entonces, esto es un reto importante que está enfrentando la región. La descarbonización le está abriendo menos espacio a uno de sus principales productos de exportación, y probablemente esta crisis adelanta esto, ¿no? O sea, si ustedes ven todo lo que está, el llamado, literatura, todo lo que está diciendo es, este es el momento de hacer una transición incluso más verde. Entonces, se presenta un reto productivo allí, y les puedo hacer un gráfico similar, pero sí, ya estaba complicado, pero tenemos el mismo problema con minería y agua, ¿no? Así como petróleo es con carbonización, con carbono, en minería tiene los problemas de uso de agua, el conflicto de uso de agua con otras actividades productivas. Entonces, la región se está enfrentando a una transición que probablemente esta crisis la está trayendo hacia adelante. Entonces viene un reto productivo importante. Y después, claro, tenemos un poco pensando en lo que ha pasado. Estos son con ejercicios, con modelos que hemos hecho, equilibrio general de sectores ganadores y perdedores, donde quizás yo lo que quiero destacar es que, para no ser todo malas noticias, es que hay sectores que son ganadores, ¿no? Que son como la agricultura, la producción de alimentos y este tipo de cosas. Y la región tiene potencial, pero tiene un tema, es que hoy en día son sectores de muy, muy baja productividad, pero sabemos qué hacer para aumentar la productividad. O sea, nosotros de hecho tenemos otro estudio que acabamos de publicar, por ejemplo, de cómo aumenta la productividad por municipio de todos los países andinos si se hace carretera rural, si se hace... O sea, que realmente podríamos... Aquí hay una ventana de oportunidad post-COVID que hay que pensar, pero entonces hay que diseñar políticas, ¿no? Entonces, para no dar solo mala noticia, sino que el COVID te habla, te genera retos, pero también te presenta unas oportunidades interesantes que son en sectores, pero necesita entonces que hayan las políticas para que acompañen eso. Entonces, bueno, aquí quiero parar ya la parte de reflexión y más bien pasar a la parte de preguntas y respuestas. Gracias. De hecho, tengo muchas preguntas interesantes aquí, así que déjame ya arrancar. Una muy rápida. ¿Costa Rica dónde estaría en ese? ¿Cuál de los grupos estaría Costa Rica? ¿Te acuerdas? Uy, me agarré fuera, pero estoy casi seguro que quedaría en el grupo donde está Bolivia y exacto. Claro, Muchos de los países de Centroamérica quedan allí, ¿no? claro, pues la respuesta fiscal es, la situación fiscal es muy mala, ¿no? Y la situación de salud es relativamente mala, a pesar de que la respuesta haya sido buena, la situación de salud es muy mala también, ¿no? Del sistema de salud. Sí. Claro. O sea, sí, sobre todo, digamos, el gran tema allí siempre es lo fiscal, ¿no? O sea, cómo está, o sea, el espacio para hacer política fiscal, ¿no? Claro, perfecto, buenísimo. Eh,
déjame ir por las preguntas. Una pregunta sobre Venezuela. Que de hecho creo que es José Cordeiro. No sé si será el José Cordeiro que es amigo nuestro, pero bueno. O sea, una de las primeras preguntas es, ¿qué va a pasar con Venezuela? ¿Esto va a afianzar al madurismo o lo va a debilitar? ¿Qué piensas? Y sé que va a responderme a modo personal, para No, no, aclarar que esta no es la opinión del BID. no, no, pero más allá de eso, a ver, esto es un deterioro importante, o sea, no sé si viste los números, o sea, la caída de producto va a ser muy grande, ¿no? Entonces, digamos, cuando uno lee toda la literatura de transiciones políticas, pensaría de que, pero hay que reconocer de que venimos diciendo esto desde hace rato, ¿no? De que ahora sí la condición económica es terrible, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que si, o sea, si ves las últimas cifras de exportaciones, son 450.000 barriles diarios. Eso para un país que antes producía 3 millones, o sea, no da el flujo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿cómo se financia todo, no? Entonces, obviamente las condiciones son bastante serias, pues, ¿no? Sí. Claro, la pregunta es si Venezuela... eh, vamos a separar esto. La situación fiscal es horrible, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Uh-huh. La mayoría de estos países van a tener que reestructurar sus deudas después de COVID, porque no creo que puedan resistir 20% más de deuda. O sea, exceptuando algunos de ellos, eh, van a tener que ir a los multilaterales a buscar ayuda. Entonces, en ese sentido, eh, ¿cómo esto dejaría a Venezuela? O sea, le permitiría, o sea, yo me imagino que no va a estar primero en la lista de los que van a ayudar, ¿no? O sea, me imagino, digo, en general. A ver, si tú te pones a ver, el fondo ha estado muy agresivamente ayudando a los países. O sea, existen estos RFIs, Rapid Financing Instruments, y ha estado financiando agresivamente a todos los países. Y de nuestro lado, nosotros también hemos diseñado incluso un tipo de operación social, o sea, para atender precisamente todas estas áreas, ¿no? Social, todo eso. Entonces, todos los multilaterales estamos, como dices tú, proveyendo a la mayor velocidad posible los recursos para que esto ocurra. Claro, hay un tema en el caso venezolano que es que está en atraso, ¿no? Claro. Entonces, al estar en atrasos no puede recibir este financiamiento, ¿no? Y cuéntanos un poco más de este financiamiento. ¿Esto está condicionado de alguna manera a que sea usado en cierto sector? ¿Nos puedes contar un poquito cómo son? Bueno, digamos no sé si nos puedes contar, pero lo que nos puedas contar. No, claro, porque, digamos, obviamente depende de qué nos demandó cada país, pero, digamos, sí hay como una que es solo para transferencias sociales, otro que tiene que ver con líneas de crédito para que haya liquidez hacia los sectores productivos y no que lleven las empresas, y luego también hay otro que es más hacia apoyo hacia el sector fiscal, que es para, digamos, medidas que tú haces para mejorar un poco el sector fiscal y te da respuesta, pero te damos recursos de libre disponibilidad para que atiendas la crisis, ¿no? Entonces, sí, es más o menos en esas áreas, ¿no? O sea, un poco de todo. ¿Y el Fondo Monetario lo está haciendo de la misma manera? Sí, bueno, el fondo usa este Rapid Financing que va directo, es libre disponibilidad, ¿no? Va directo al Banco Central y allí esa plata va entonces para los países, ¿no? Uh-huh. Interesante. Y toda Latinoamérica ha recibido de alguna manera ayuda. Yo te diría que la gran mayoría de los países de América Latina han recibido esta ayuda, e incluso algunos van con otros instrumentos. O sea, por ejemplo, Perú y Chile fueron y pidieron al fondo esto que se llama el Flexible Credit Line, ¿no? Que es más bien como un seguro, ¿no? O sea, Una línea de crédito. claro, estos son países que, como digo, llegaron con una posición fiscal más sólida y lo que están comprando es el seguro por si las cosas van muy mal, ¿no? Entonces se compran el Flexible Credit Line, ¿no? Y Colombia, que ya la tenía, lo que hizo fue aumentarla, ¿no? Pero después otros países que de repente no tienen cómo pedir por lo menos pidieron el RFI, que digamos, apenas te lo prueben, al día siguiente tienes la plata en tu cuenta, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Entonces, los tres que llegaron son
Chile, Colombia y Perú, esos son los tres que llegaron con buena situación fiscal, que pudieron hacer esto. Que no sé si son, no sé si dijiste que eran dos nombres o son tres, o Colombia no lo ha hecho. No, no, ya. Yo te digo los casos porque México ya tenía también, o sea, hay otros países que tienen. Ah, ok. Entonces, lo que te quiero decir, y Colombia ya la tenía, lo que pasa, digamos, de los países andinos, Colombia ya la tenía, Ok. y Colombia lo que pidió fue aumentarla. Y luego Ok. está Perú, que no la tenía, y la pidió. Ok. No había entendido. Claro. Cuéntanos en ese estudio de clúster, me pareció muy interesante, ¿dónde tendrías a Argentina y a Brasil y a Chile en ese clúster que nos pusiste? No, Más o bueno, menos. obviamente estaban, Brasil y Chile estaban con Colombia y Perú, pues, ¿no? O sea, Ok, porque llegaron con una buena situación y todo lo demás, entonces sí, sí estaban allí, ¿no? claro, perfecto. Otra pregunta que tengo aquí que implícitamente la pusiste, pero quisiera que lo reenfatizaras. Eh, Va a haber, o sea, después de este desastre va a haber ciertas tendencias que se van a acelerar, que es lo que más o menos describiste, ¿no? Y pusiste una lista de sectores que son los que piensan que se pueden expandir en la región andina en particular. ¿Tú ves a estos países preparados? ¿Qué tienen que hacer las empresas? ¿Qué tiene que hacer el sector privado? ¿Qué tiene que hacer el gobierno para poder aprovechar estas oportunidades? Y si puedes de alguna forma recordarnos un poco ese slide que pusiste, no sé si lo quieres compartir otra vez, pero eh, compartir un poco cuáles son las oportunidades en cada uno de estos países para entender un poco dónde es que están esas oportunidades. Mira, obviamente está el sector, o sea, como te digo, todo lo que tenga que ver cercano a agricultura y eso son sectores eh, que tienen oportunidades en este momento, ¿no? Y no solo la industria primaria, sino después la de procesamiento, ¿no? La producción de alimentos, la producción de textiles, o sea, todo eso tiene oportunidades. ¿Cuál es el reto que nosotros vemos allí? Hay varios retos, ¿no? Y creo que es un poco, y de hecho es un trabajo que estamos empezando a hacer en el banco, ¿no? Hay un reto de infraestructura, sobre todo para los sectores, vamos a decirlo, más de campo, ¿no? Porque el tema de infraestructura rural es todavía como un gran pendiente en la región, ¿no? Entonces, claro, tú puedes producir una muy buena fruta, pero si se te daña el camino, porque el camino, Claro. entonces no tienes esa ventaja, pues, ¿no? Entonces hay unos temas de infraestructura rural que son muy importantes. Luego, también hay infraestructura de conectividad, ¿no? Ya no solo es la interna, sino que pueda sacar el producto para los mercados externos y todo lo demás. Entonces, ese es otro reto que estamos viendo de esto. Y obviamente, un tema que hay que creo que revisitar en la región, el tema de acceso al crédito. A veces, por querer hacer con buenas intenciones políticas para proteger a los deudores, terminamos cerrándole el crédito, ¿no? Entonces yo creo que hay que revisar un poco todo el tema para que haya más crédito, porque estos son sectores muy sensibles al acceso, no al crédito, y que tengan crédito, entonces hay que poner acceso. Luego, digamos, más allá de estos sectores, digamos, otros que no puedes ver en un modelo de equilibrio general, pero yo creo que es importante de destacar, es hay temas, por ejemplo, que, no que se podrían aprovechar, por ejemplo, el tema de la infraestructura digital, ¿no? Les doy un ejemplo. A Perú le llegan, creo que si no me equivoco, 5 cables, ¿no? De estos grandes cables que conectan a todo el mundo. Uno de Brasil, uno por el Atlántico, uno. Entonces, Perú podría ser, si quisiera, digo, un Silicon Valley andino, ¿no? Pero entonces, claro, necesitas todo el ambiente político, el ambiente regulatorio que te permita que esto pase, porque además esto va a pasar del sector privado, no es de la mano del sector público, ¿no? O sea, sobre todo en la parte de tecnología e información, esto viene todo del sector privado, entonces, pero necesitas el ambiente regulatorio que te permita que esto pase y todo eso. Entonces, existen también estas oportunidades en la región. O también todo el tema de las industrias creativas, pero necesitas ancho de banda. O sea, tú para mandar videos, necesitas ancho de banda, necesitas infraestructura. Entonces hay un tema de cómo facilitamos esa infraestructura que no hay en la región para que termine de pasar, ¿no? Y esto, o sea, 5 cables, cuando lo estás diciendo 5 cables, casi, yo pensaba que ibas a hacer como que un comentario negativo, o sea, como No, que no, qué no, no, poquito no. los cables, no, No. 5 cables es un montón de cables.
Sí, o sea, estos grandes que conectan los continentes, o sea, digamos, no el cable que llega a tu casa, no, nombre, pero se me fue de la cabeza, pero estos grandes que conectan y mueven data alrededor del mundo, pues no, le llega uno que viene del Amazonas, uno del norte, uno del sur, más dos del Atlántico, del Pacífico, perdón, entonces están muy bien conectados, pues, ¿no? Okay. O en principio debería estar muy bien conectado. En principio, exactamente. Como las paradojas latinoamericanas, ¿no? Que tenemos. Brasil es el dueño del 20% del agua limpia del mundo y el 30% de la población no tiene acceso al agua, ¿no? O sea, esa es nuestra paradoja. Cuéntanos un poco más sobre qué requeriría más para hacer esta infraestructura de digitalización. O sea, por de hecho el tema que va a tocar Luis la semana que viene es un poco sobre inteligencia artificial, pero ¿qué cosas cuáles son las cosas que el sector privado debería estar pensando en tu visión? ¿Cuáles son, qué tienen que invertir? ¿Qué tienen que hacer las universidades? ¿Qué tienen que hacer digamos, estoy suponiendo las universidades del sector privado y público, pero qué tienen que ver en el sector de educación, qué tienen que ver del lugar de las empresas? Y cuando tú hablas de regulatorio, ¿qué regulación es la que estás pensando? Digamos. No, yo creo que digamos, el tema es que hayan una regulación clara, ¿no? Que te permita, si tú pones hoy un cable en cualquiera de estos países, ¿no? Tú sepas que tú después vas a poder cobrar la tarifa que te vaya a pagar el retorno de tu inversión cuando haces este cable, ¿no? Y que, bueno, sea fácil con los derechos de vía, porque a veces ese es otro gran problema, ¿no? Los derechos, o sea, de los derechos de paso de dónde colocas esta infraestructura. O sea, necesitas todo ese marco, si se quiere, regulatorio, para asegurar que entonces ocurra la inversión y tengas estos, ¿no? Porque al final, a pesar de que, como digo, esto es algo que hacen 100% privado, o sea, los cables no los construyen los gobiernos, lo que sí necesita es que el privado tenga la garantía de que va a poder recibir el retorno de su inversión, ¿no? Eh, y claramente, luego yo creo que hay un tema de lo que pasa es que aquí hay un problema, si se quiere, del huevo de la gallina, ¿no? Pero cuando uno ve la parte empresarial, por ejemplo, o sea, aplicaciones de alto uso, digamos, de inteligencia artificial y eso, son muy bajas en la región, ¿no? Claro, uno tiene ahí la pregunta, bueno, si esto es como el huevo de la gallina, ¿no lo hacen porque no hay infraestructura o es un problema al revés, pues, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un tema de tener un diálogo donde, como dices tú, también están universidades para entender un poco si yo les pongo el cable, ¿ustedes van a invertir o qué más falta? ¿Por qué no lo? O sea, porque creo que aquí hay un tema, ¿no? Que hay que explorar, ¿no? Ahora, nosotros, que no está relacionado con esto, pero también es importante, te digo, acabamos de terminar un trabajo. Tú sabes que Nick Bloom, el profesor de Stanford, tiene estas encuestas de prácticas empresariales y la hicimos en todos los países, ¿no? Entonces, ahí también estamos viendo que hay unas brechas, ¿no? Entonces, el sector privado también tiene su tarea de mejorar un poco su parte. Y, por ejemplo, temas de una de las prácticas que hemos visto que pasan arriba es la de planificación y seguimiento de metas, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, si nos vamos a poner todos de acuerdo para desarrollar este sector, entonces también es importante que el sector privado haga su tarea y mejore también sus prácticas empresariales en ese sentido, pues, ¿no? Y ok, entiendo. O sea, desde el punto de vista de garantías, ¿cómo rankearías a nuestros países andinos ahí? O sea, ¿no pondrías a Colombia número uno? O sea, Perú de repente número dos. ¿Garantías de qué? Y rankearlo en términos de quiénes tienen la capacidad de ofrecer garantías creíbles. Perdón. O sea, ¿quién puede ofrecer garantías creíbles de nuestra región, de esos 5 países? Mira, bueno, es que eso es una pregunta no tan fácil. O sea, si yo te diría que hoy da un poco las corrientes que hay, los cuatro, ¿no? O sea, los cuatro ahorita y O sea, tienen el que está disposición. excluyendo es a Venezuela. Claro, sí, excluimos Venezuela, claro. Pero los cuatro tienen en este momento, Ok. digamos, ofrecen garantías, pues, ¿no? O sea, o sea que Claro, el problema también es un poco en el ciclo macroeconómico, porque, por ejemplo, claro, o sea, ahorita tenemos todo, o sea, Ecuador ha sido muy golpeado por esta crisis y está en una recesión, ¿no? Y Bolivia también va a ser golpeado un poco con la crisis, pero si tú ves la disposición, todos quieren en este momento, ¿no? Y ofrecen garantías, ¿no? perfecto, perfecto. Tengo una pregunta larga, la voy a resumir.
pero yo creo que se refiere, está un poco conectada también a todo el costo social que tú has referido. O sea, ¿tú piensas que esta crisis post-COVID de alguna forma va a cambiar o va a forzar a nosotros los economistas a repensar el modelo económico? Y si es sí, ¿en qué cosas tú cambiarías? Pero que llamas de repensar, o sea, fundar la economía. Bueno, no, no, no. Bueno, no sé si lo fundamento de economía, pero digamos, yo creo que había mucho énfasis en la economía de mercado, ¿entiendes? A ultranza, y es posible, tú piensas que es posible que esto, tú dijiste en tu presentación, dijiste algo sobre el seguro Estado, ya, que era un Con aspecto, este aseguramiento. el Estado de aseguramiento, que era una cosa importante que tuviésemos. Entonces, yo creo que muchos países han invertido muy poco en eso. Sí. Entonces, déjame preguntarte, o sea, ¿en qué cosa invertirías si tú tuviese que mejorar el estado de seguro para Latinoamérica? ¿Cuál sería el orden? Mira, yo te diría que sobre todo el tema en el estado de aseguramiento, bueno, obviamente no existe un seguro de desempleo. Y entonces eso lo estamos viendo ahorita un poco, o sea, lo difícil que a veces que es mantener las cuarentenas, ¿no? Porque la gente sí no tiene cómo sobrevivir. Eh, Luego, obviamente, están los temas de seguro de salud. O sea, y a veces eso fue lo que pasa en algunos de estos países, que a pesar de que, digamos, el sistema de salud estaba bien, la gente no tenía seguro. Entonces, ¿cómo atiendes eso? Pues, ¿no? Entonces, es un tema que hay que también pensarlo en los países. Y luego, en menor medida, pero sobre todo por el COVID, pegó a la población de mayor edad la parte de pensional, pero que está, o sea, más que la parte pensional, la medicina y la vejez, ¿no? Que sabemos que es más cara que la medicina, vamos a decirlo así, normal. Entonces, ahí hay un tema que yo creo que hay que pensar, ¿no? Y ya pensando, si tú quieres un poquito fuera de esto, yo creo que esta crisis, o sea, creo que está haciendo unos debates interesantes, ¿no? No sé si va a ocurrir nada, ¿no? Pero, o sea, tú viste los Estados Unidos y le hicieron un bailout a todas las aerolíneas, ¿no? Entonces luego tú tienes uno de estos países que tienen, por ejemplo, aerolíneas que son fundamentales para toda la región, porque ha habido un proceso de consolidación, pero que estas tienen problemas ahora económicos graves, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Digamos, yo ahí no quiero dejar claro que no estoy diciendo fácil, la solución es nacionalizar, no nacionalizar, pero claramente se le están presentando unos dilemas de política que no tenían antes, ¿no? En estos países, ¿no? Porque ¿qué pasa si una de estas grandes aerolíneas quiebra, ¿no? O sea, ¿cómo llenan los espacios, ¿no? Que además era un tema de spillover casi que para toda la región, ¿no? Claro. Porque no tienes el mismo instrumento político que tuvieron los americanos y los europeos de darles estos bailouts grandísimos a estas empresas, pues, ¿no? Claro. Uh -huh. Y, y, y- pero, o sea, ¿y tú no ves una solución aquí de estas empresas? ¿Cómo ves? Porque claro, estas son de paso empresas latinoamericanas, Uh -huh. pero multinacionales, ¿no? O sea, Sí, no está no, claro quién debería dar el bailout. claro, claro, entonces te digo, pero por eso te digo, está generando un debate de política o sea, un poco referido a tu primera pregunta, que yo creo que hay que pensarlo, pues, ¿no? O incluso, digamos, si tú eres un país que tiene una empresa estatal de commodities que en este momento está, digamos, golpeada por los precios, ¿no? Y tu última prioridad ahorita es ponerle un peso a esa empresa porque tienes un tema social. ¿Qué haces con esa? O sea, ¿no? O sea, para que siga invirtiendo, para que siga produciendo. O sea, hay unos temas que esta crisis está levantando que claramente, o sea, yendo un poco a tu pregunta de si va a cambiar el modelo, que creo que está haciendo repensar algunos temas en América Perfecto, Latina. ¿No? perfecto. Uh -huh. Tengo una pregunta que está muy cerca a lo que yo, uno de mis temas muy cercanos, que es sobre la educación en la región. Yo creo que COVID ha aumentado el gap entre la educación que reciben las clases más privilegiadas y los que reciben el pueblo. ¿Hay algo que se esté pensando en este tema, que se esté discutiendo, no tanto en el BID, pero algo que tú sientes que esto ha sido una prioridad o no vamos a dar cuenta de este problema 10 años más tarde? No, sí, de hecho, mis colegas de educación en el banco han ya dos notas y es lo que tú dices, o sea, el tema de distancia, ¿cómo es? Distance learning, distancia, educación a distancia, es solo por una clase, ¿no? O sea, Exacto. entonces aquí quedaron en evidencia unas brechas muy grandes, ¿no? Donde un pequeño grupo
sí pudo hacer educación online y mantener, y otro grupo que simplemente quedó fuera, excluido, ¿no? Entonces yo creo que aquí se están abriendo unas brechas y en el banco, digamos, este tema se está trabajando, hay un par de notas, un poco de ver cómo se piensa más desarrollo de contenidos, o sea, cómo tratas de adecuarte a este nuevo normal para que no se abra este gap, ¿no? Porque se está abriendo un gap muy grande, ¿no? Una de las cosas interesantes que ha ocurrido con COVID y que se está exacerbando un poco, que se exacerba en Latinoamérica, es uno de los temas que siempre Lee Oldman, que es el director de la MIT Latin American Office, siempre resalta, es que al principio de esta crisis los infectados fueron las clases más pudientes, ¿no? Eran las personas que tenían contacto y se infectó la clase alta primero, ¿no? Y la clase alta de alguna forma le fue más fácil hacer la cuarentena. Se encuarentenaron todo, pero en este momento la ola que está viniendo en Latinoamérica ya no es de la clase alta, sino que ya esta infección le ha llegado a toda la clase, a la clase menos pudiente. Entonces, por eso que estamos viendo esta estampida de infecciones en países como Brasil, como el Perú, que parecen imparables. Entonces, se está discutiendo seriamente una segunda ola en Latinoamérica y cuando yo veo la data, la forma que yo pienso es que realmente no hubo primera ola, sino que la primera fue como una mini olita, ¿no? Y después viene la verdadera ola que está pasando en este momento. ¿Tú has Mira, visto? yo para no especular, te voy a responder con un fact, ¿no? Hoy se anunció que parte de Bolivia regresa a la cuarentena. Habían flexibilizado y Claro, ahora hoy se anunció que regresa, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como el mejor indicador de cómo se está viendo. claro, o sea, que esto está ocurriendo. Ujú. Sí, porque es que la data en los países latinoamericanos es bien preocupante, ¿no? O sea, una cosa que yo he encontrado muy interesante en la data es que el número de contagios y el crecimiento de los casos no parece afectarse demasiado por la cuarentena. O sea, pareciera que la gente no está respetando la cuarentena completamente. O sea, yo veo países, pero digamos, pues, yo puedo tener la impresión incorrecta. Corrígeme, Play. No, no, mira, yo creo que, a ver, yo creo que aquí hay que, y yo no soy experto en salud, pero sí, nosotros tenemos una página, todo el mundo la puede acceder, sobre movilidad, ¿no? Y la movilidad sí cayó brutalmente, ¿no? O sea, cuando tú ves la movilidad cayó brutalmente. Eh, 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 entonces, digamos, si hubo la pregunta un poco es eh, eh, lo largo de la cuarentena, porque ahí es cuando la gente entonces necesita hacer algo para comer, ¿no? Y entonces es que se empieza, pero cuando uno ve el principio, la caída de movilidad es muy alta, o sea, que realmente sí empezaron a hacerse las cuarentenas bien hechas al principio, ¿no? Claro, o sea que entonces sí lo puedes ver en la data. Sí, 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 sí. Es una data pública del banco, la pueden ver, ¿no? ¿Cómo la buscan? No. ¿Cómo es? ¿Cuál es la página web? ¿En el BID tienes datos de Eh, movilidad o? El BID tiene un hub de COVID, o sea, tú vas al hub de COVID, ¿no? Y ahí está la data de movilidad, ¿no? Y está país por país. País por país, sí, señor. Y Ujú. esta data viene de los teléfonos, Celular, sí. Ujú, ujú. perfecto. Última pregunta, pues ya van a ser las 2 de la tarde y otra vez muchísimas gracias por haberte pasado todo este tiempo con nosotros. Eh, eh, la, la, hay coordinación, o sea, ¿tú sientes que hay coordinación en Washington para, entre todas las multilaterales para atender los problemas que tenemos en Latinoamérica? O sea, la gente está toda o sea, la pregunta va al siguiente. Eh, Cuando uno ve los periódicos, uno pareciera que lo único que ve son problemas en los países desarrollados, ¿ok? O sea, la palabra Latinoamérica no existe en los periódicos con COVID combinado, excepto para decir no estamos atendiendo al COVID en Latinoamérica, ¿no? O sea, ese es el único. Entonces yo quisiera ver si esto es también una percepción o si tú piensas que en Washington sí están atendiendo a Latinoamérica. Desde el punto de vista prestarle atención, yo entiendo que están dando recursos, como acabaste de decir. En la discusión entre ellos, ¿tú sientes que existe el mismo nivel de atención?
Sí, claro, o sea, digamos, porque las prensas al final se enfocan un poco en las realidades de sus propios países, ¿no? Claro, Pero, no, no, sí, digamos, atención hay, o sea, y ahí yo creo que hay un trabajo, o sea, lo que yo creo que sí es un tema importante bueno, nuestro amigo Ricardo Hausmann lo ha dicho varias veces, es que hay como un monto finito de recursos, ¿no? Y yo sé que esto, ya, déjame cómo lo digo, porque soy funcionario, pero digamos, el timing de la crisis en América Latina ha permitido que por lo menos ahorita le podamos dedicar bastante recursos y no tenemos una crisis en otro lado del mundo emergente, porque si esta crisis se multiplicara a otras áreas del mundo emergente, ¿no? Ahí sí vamos a llegar como a un constraint de la capacidad. O sea, vamos a necesitar más bien compromiso de otros actores, poner más recursos sobre la mesa, ¿no? entiendo, entiendo. Porque hay como un límite, ¿no? Hasta Claro, donde tenemos, claro. ¿no? Bueno, bueno, Osmel, muchísimas gracias por compartir. Una pregunta que me hacen es si podemos compartir la presentación que tú hiciste con los participantes. Sí, sí, cómo no. Y también, digamos, todo el trabajo background lo tenemos disponible, entonces ahí también. Ok. Entonces, nosotros vamos a poner en la página web de MIT, la de la Latin Office, no solo vamos a poner el video de esta charla, sino también vamos a poner la presentación y un link, please, Osmel, envíame el link para que lo podamos poner allá. Claro. Eh, Otra cosa que quiero hacer es enviarles el link para que se registren para el webinar de Santiago Levy de la semana que viene. Ujú. Recuerden, la semana que viene tenemos dos invitados, ambos de México. O sea, tenemos a Luis Videgaray. Luis entró contigo a MIT, entró el año anterior que tú. Él entró un par de años antes que yo salgo. Antes que tú, ok. Entonces, Luis Videgaray, que también fue estudiante ya en el MIT, va a estar la semana que viene, y Santiago Levy, que no, ese es más viejo, ese hizo el doctorado antes que yo, así que también del BIT, lo tendremos el jueves. Omel, 1.000.000 de gracias por todo tu tiempo y por haber compartido esta reflexiones. Yo creo que necesitamos hablar más sobre qué es lo que va a pasar en el futuro en nuestra región y me encanta que hayamos empezado esta conversación contigo aquí. Hemos estado dedicados más que todo al desastre del pasado y de la última semana y me parece muy bueno empezar a pensar de cuáles son los sectores, cuáles son las oportunidades y qué cosas se pueden hacer para el futuro. Muchísimas gracias, Homel. No, muchas gracias a ti y bueno, un placer estar aquí y a la orden siempre para conversar de estos temas, ¿no? Perfecto. 1.000.000 de gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias.